Estaba ahí, sentada frente a mi escritorio, como cualquier otro día. Los números bailaban en la pantalla, una hoja de cálculo tan compleja que solo yo entendía realmente cómo encajaban todas las piezas. Era mi mundo, mi fortaleza. De repente, escuché pasos que se acercaban, un sonido pesado y familiar. No levanté la vista de inmediato. Estaba demasiado concentrada. Pero la sombra que se proyectó sobre mi monitor me dijo quién era. Hugo. No necesitaba mirarlo para saber que algo andaba mal. Había algo en el aire, una frialdad que no era la habitual de la oficina con el aire acondicionado a tope. Finalmente, levanté la vista. Su expresión era de piedra, casi robótica, como si estuviera recitando un guión. Ni una pizca de calidez, ni un ápice de humanidad. Verónica, empezó, y su voz era plana, sin emoción. Tu puesto ya no es necesario. Hemos implementado una solución de IA que optimizará nuestros procesos, reducirá costes y eliminará los errores humanos. Tu último día es hoy. Las palabras fueron un golpe directo en el estómago, un puñetazo invisible pero real. El aire se me fue de los pulmones. ¿Mi puesto ya no es necesario? ¿Una IA? Fui yo quien pasó noches sin dormir diseñando gran parte de esa maldita IA. Fui yo quien la alimentó, la entrenó, la hizo inteligente. Y ahora me miraba como si fuera un mueble viejo, desechable. Intenté procesar lo que acababa de escuchar, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Era como si mi cerebro hubiera decidido ponerse en huelga. Justo. En ese momento, mi monitor parpadeó. Una notificación emergente apareció en el centro de la pantalla, grande y cruel. Su sesión ha sido cerrada por un administrador del sistema. Mi mouse dejó de responder. Mis credenciales, mi acceso a todo lo que había construido, a mi vida digital en esa empresa, estaban siendo eliminadas en tiempo real. Borradas. Como si nunca hubiera existido. Eso fue peor que las palabras de Hugo. Peor que el despido en sí. Fue un borrado, una anulación total de mi identidad profesional. Un par de colegas cercanos me miraron con una lástima que no pude soportar. Otros, la mayoría, evitaron mi mirada, concentrándose en sus pantallas como si sus vidas dependieran de ello. Hugo no mostró ni una pizca de empatía. Simplemente me tendió una caja de cartón vacía. «Aquí tienes», dijo. «Puedes empacar tus pertenencias. La salida está por allí». Su voz era tan neutral que podría haber estado hablándole a una máquina expendedora. Tomé la caja. Estaba vacía, y eso me pareció la ironía más cruel de todas. ¿Qué tenía yo para empacar? Una taza de café desportillada con una caricatura de un gato, una foto de mi hermana y yo en la playa, un par de bolígrafos. Cosas insignificantes, personales, que no tenían nada que ver con los años que había invertido en ese lugar. Mientras metía mis pocas cosas en la caja, la realidad me golpeó con toda su fuerza. No era solo un despido. Era una negación completa de mi valor, de mis años de dedicación, de mi esfuerzo, de mi cerebro. Fui reemplazada por una máquina que yo misma había ayudado a construir. Esa caja vacía no solo simbolizaba lo poco que me llevaba de vuelta a casa, sino el vacío que dejaban en mi carrera, el intento de borrar mi existencia profesional. Me sentí como si me hubieran arrancado una parte de mí, dejándome un hueco enorme y sangrante. Y todo por una IA que, en el fondo, era mi propia creación. Llegué a mi departamento en Ciudad de México. Era pequeño, pero era mío. Esa noche sentía como una cueva oscura y fría. La oscuridad me envolvió en cuanto cerré la puerta. Un silencio pesado que solo rompía el latido acelerado de mi propio corazón. No encendí las luces. Me dejé caer en el sillón más cercano, la caja vacía con mi taza de café y la foto de mi hermana a mi lado.
El sabor amargo de la injusticia se me había pegado en la boca, como si hubiera comido algo podrido. Cogí una taza de café, que ya estaba fría, que había dejado ahí esa mañana antes de salir, y la sostuve, entre mis manos, sin beber, solo el calor residual, la nada. Mi mente empezó a irse para atrás, a los inicios de todo. Recuerdo mi primer día en esa fintech. Era joven, llena de ideas, con ganas de comerme el mundo. Me pasaba noches enteras frente a la pantalla, depurando líneas y líneas de código. Parecía que vivía en la oficina. Diseñaba algoritmos, entrenaba modelos de datos. Veía cómo los números cobraban sentido bajo mis dedos. Las horas extras no pagadas se acumulaban. Los fines de semana se esfumaban. Mis amigos me preguntaban si seguía viva. Familiares me reclamaban. Pero yo estaba convencida de que estaba construyendo algo grande, algo importante, y lo estaba haciendo. Fui una de las principales arquitectas de ese sistema de inteligencia artificial que ahora me había reemplazado. Fui yo quien lo alimentó con miles de datos, quien le enseñó los patrones, quien corrigió sus primeros errores estúpidos. Lo vi crecer, casi como si fuera una extensión de mi propio intelecto. Le di alma a esa máquina, o al menos, le di cerebro. Cada línea de código, cada ajuste, era una parte de mí que se quedaba en ese sistema. Recuerdo los cumpleaños familiares que me perdí. Mi sobrino sopló las velas sin mí en varias ocasiones. Las vacaciones que pospuse una y otra vez, hasta que ya no había tiempo ni ganas. Las amistades que se distanciaron porque mi único compromiso era con el trabajo, con la empresa. Ya te llamo, decía. Estoy hasta arriba. Pero nunca llamaba. Todo, absolutamente, todo, lo sacrifiqué por esa empresa. Por Hugo, que ahora me descartaba sin pestañear. El dolor era una bola en mi pecho, apretando. Pero en medio de ese dolor, una pregunta empezó a picarme, como una espinita. Una curiosidad teñida de un resentimiento que nunca antes había sentido con tanta fuerza. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se den cuenta de lo que realmente perdieron? Me pregunté en voz alta en la oscuridad. ¿Cuánto durarían sin mí? ¿Cuánto tardarían en caer, ahora que no estaba ahí? Para mantenerlos a flote. La IA era buena. Sí, muy buena. Yo la había hecho así. Pero dependía de una base. Dependía de un conocimiento íntimo que yo le había dado. Era como un coche de carreras, muy potente, pero sin un buen conductor, o sin el mecánico que lo entiende a fondo, no sirve de nada. Ellos habían comprado el coche, pero habían despedido al ingeniero que lo construyó pieza por pieza. La humillación de ser reemplazada por mi propia creación, y luego ver cómo mi identidad digital era eliminada, como si yo fuera un virus, me dejó con una sensación de vacío que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No solo me habían quitado el trabajo, mi sustento. Habían intentado borrar mi legado, mi existencia en ese lugar. Querían que desapareciera sin dejar rastro, como si nunca hubiera aportado nada. Querían que me sintiera invisible. Pero algo dentro de mí, muy en el fondo, empezó a decirme que no iba a permitirlo. Pasaron días. Me encerré en mi departamento, con las persianas bajadas, la oscuridad como única compañía. Sentía una rabia sorda, contenida, que se mezclaba con una tristeza profunda, una especie de luto por mi carrera, por mis esfuerzos. Me miraba al espejo y veía una mirada opaca, sin brillo, casi vacía. Era como si la luz se me hubiera apagado. Pero un día, no sé exactamente cuál, algo hizo clic. Algo cambió. Estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas de cosas viejas, de papeles que había sacado de un armario. No buscaba nada en particular, solo quería distraer mi mente de la humillación y el dolor. Mi laptop estaba abierta, encendida por inercia, y empecé a revisar archivos personales sin rumbo fijo.
fotos viejas, documentos de la universidad, algunos proyectos personales que nunca terminé. Entonces, me detuve. Era un archivo de texto simple, una nota que había guardado hacía mucho tiempo. Un detalle crucial. Un modelo de entrenamiento específico para algunos de los algoritmos más sensibles de la fintech. Esos que manejaban las transacciones de alto volumen y las predicciones críticas. Lo había alojado en una cuenta personal de respaldo. No era algo oficial de la empresa, sino una solución que yo había encontrado. ¿Por qué lo hice? Bueno, al principio fue por seguridad. Quería tener un respaldo fuera de los sistemas de la empresa por si algo fallaba. Luego, se convirtió en algo de eficiencia, para poder trabajar en casa en esos proyectos delicados, sin tener que depender de la VPN de la empresa para todo, que a veces era lenta o fallaba. Era una forma de agilizar mi trabajo, de tener control directo. Conecté ese modelo a la red de la empresa a través de un API privado que yo misma había configurado. Una medida temporal que, como tantas cosas en el mundo de la tecnología, se volvió permanente porque funcionaba y nadie más se metió en ello. Lo había olvidado, o más bien, lo había dado por sentado. Era parte de mi rutina, de mi forma de trabajar. Ese recuerdo fue como un rayo de luz en la oscuridad de mi departamento y de mi mente. No era una luz cálida, sino fría, peligrosa. Mis ojos se abrieron, una chispa que no había sentido en días. Ahí estaba. El eslabón perdido, la pieza que nadie más conocía. Ellos pensaron que la IA me reemplazaba, dije en voz alta, y mi voz sonó extraña en el silencio. Pero la IA depende de mí de una forma que nunca imaginaron. No era venganza por venganza, no era un deseo de verlos sufrir sin más. Era algo más profundo, era justicia. Necesitaba demostrarles mi valor, no con palabras, sino con hechos. Una demostración ineludible de lo que habían perdido, de lo que habían desechado. La idea se formó en mi cabeza, clara y precisa. Simplemente desconectar ese API privado. Un gesto tan simple, tan insignificante en apariencia, pero con unas consecuencias que sabía serían catastróficas para ellos, para su solución de IA. La sensación de impotencia que me había consumido durante días empezó a desaparecer, reemplazada por un propósito frío y claro. Ya no era la víctima. Ya no era la empleada desechable. Me convertí en la estratega. La subestimación de Hugo, la arrogancia de la empresa al creer que podían borrarme, se convertiría en mi mayor arma. Me levanté del suelo. Mi mirada en el espejo era diferente ahora. Había una determinación que antes no existía. Si la IA va a reemplazarme, me dije, mirándome fijamente, que lo haga, pero solo después de que yo decida el momento de su desconexión. La partida no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Y esta vez yo tenía el control. Después de esa decisión, mi departamento dejó de ser un refugio de tristeza para convertirse en una especie de centro de operaciones. La rabia y la humillación no se habían ido del todo, pero ahora estaban bajo control, convertidas en una energía fría y concentrada. Mis ordenadores estaban abiertos. Las pantallas brillaban con líneas de código, viejos archivos que había guardado. Mi mente, que antes estaba abrumada por la emoción, ahora funcionaba como un motor de precisión, cada engranaje en su sitio, cada cálculo exacto. Me sumergí de nuevo en mis viejos proyectos, en esos códigos que habían sido mi vida. Era como revisar un diario íntimo, pero en lugar de palabras, eran algoritmos y funciones. Necesitaba mapear con absoluta certeza la dependencia de la IA de mi modelo alojado, ese que guardaba en mi cuenta personal. Pasé horas, días, rastreando conexiones, analizando cada línea que había escrito, cada ajuste que había hecho. Quería estar segura. Y lo confirmé. No había registros internos en la empresa de la ubicación exacta de ese modelo o del API privado que lo conectaba.
nada en sus servidores, nada en sus documentos oficiales. Yo era la única persona que lo sabía, la única con la llave maestra. Era mi secreto, mi pequeña rebeldía tecnológica, que ahora se convertía en su mayor vulnerabilidad. Ellos habían confiado en la máquina, sí, pero habían olvidado que la máquina tenía una madre. Sabía lo que pasaría. Cuando la IA empezara a fallar, el equipo de TI de la fintech entraría en pánico. Intentarían reconstruir, depurar, buscar el error. Pero sin mis scripts personalizados, sin esas recetas únicas que yo había creado para entrenar los datos específicos de sus procesos financieros, cualquier intento sería inútil. Habían confiado ciegamente en la máquina, en su supuesta perfección, sin entender su corazón, sin conocer los intrincados detalles de cómo yo la había alimentado y educado. La IA era un genio, pero un genio que yo había moldeado. Y sin mi molde, ¿qué sería? Un genio sin brújula, sin el conocimiento base para procesar la información más sensible de la empresa. No quería solo detener el flujo de datos. Eso sería demasiado simple, demasiado fácil de arreglar. Yo quería que la IA se corrompiera, que empezara a fallar de formas irreversibles, o al menos, muy difíciles de revertir. Me aseguré de que, al desconectar el API, no solo el suministro de información vital se interrumpiría. Quería que la memoria caché del sistema, las colas de procesamiento que manejaban las transacciones en tiempo real, empezaran a fallar y, eventualmente, a borrarse o a llenarse de datos erróneos debido a la ausencia de la información vital que mi modelo les proporcionaba. Sería como quitarle la comida a un ser vivo y luego ver cómo su propio cuerpo empieza a devorarse a sí mismo por error. El momento era crucial. No podía ser cualquier día. Tenía que ser el momento exacto para maximizar el caos y minimizar las posibilidades. De una solución rápida, elegí un viernes por la noche. En la fintech, el viernes por la noche era un momento crítico. Era cuando se cerraban los procesos de fin de semana, se consolidaban las transacciones, se preparaban los informes para la semana siguiente. Y por supuesto, era cuando la mayoría del personal de soporte técnico se había ido a casa, disfrutando de su fin de semana. Cualquier problema en ese momento tendría un efecto dominó masivo, extendiéndose por todo el fin de semana sin una supervisión adecuada. La trampa se estaba estableciendo con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. La ironía era palpable, y me hizo sonreír con una satisfacción amarga. La eficiencia de la IA, esa capacidad suya para procesar volúmenes gigantescos de datos a una velocidad asombrosa, sería precisamente lo que la llevaría a su perdición. Cuando se quedara ciega, sin mi modelo para guiarla, esa misma eficiencia la haría actuar de forma errática y destruiría todo a su paso. Solo que más rápido. Ellos habían alardeado de cómo esa máquina era infalible, de cómo me reemplazaba. Pronto, esa máquina infalible demostraría lo equivocados que estaban, y yo, desde la distancia, vería el espectáculo. Era viernes. La Ciudad de México bullía afuera, con sus ruidos, sus luces, su gente que empezaba a disfrutar del fin de semana. Pero en mi pequeño apartamento reinaba un silencio tenso, casi palpable. Había esperado este día, esta noche, con una mezcla de anticipación y una calma extraña. No había prisa en mis movimientos, ni dudas en mi mente, solo una fría y calculada determinación. Abrí mi laptop. La pantalla se encendió, reflejando mi rostro concentrado. Era el momento. Llevaba días revisando, planificando, asegurándome de cada detalle. Este no era un acto impulsivo. Era la culminación de un trabajo meticuloso, de una estrategia que había nacido del dolor y se había forjado en la ira. Inicié sesión en mi cuenta personal de respaldo. Esa cuenta que había creado años atrás, casi por instinto, para tener un refugio seguro para mis modelos de datos más sensibles. Navegué hasta la sección de gestión de APIs. En la pantalla pude ver el flujo de datos. Miles,
millones de bits de información, corriendo sin cesar, alimentando a esa infalible inteligencia artificial de la fintech. Era como ver la sangre de la empresa bombeando, minuto a minuto, segundo a segundo. Y yo, solo yo, tenía la capacidad de detenerla. Mis dedos se movieron con deliberación, sin temblar. No había emoción en ellos, solo precisión. Hice clic en la opción. Desconectar API. Una ventana de confirmación apareció, preguntándome si estaba segura. Sí, respondí, no con un clic del ratón, sino con un pensamiento firme y claro. El flujo de datos se interrumpió al instante. No hubo fuegos artificiales en mi apartamento, ni alarmas sonando, ni un gran estruendo. Solo un silencio digital. La línea que conectaba mi modelo con el cerebro de la IA de la empresa había sido cortada. Para mí, fue un acto simple. Un clic, un gesto casi insignificante. Pero sabía que, para la fintech, era el equivalente a cortar la arteria principal de un organismo. La IA, esa maravilla tecnológica que hacía solo unas horas operaba con una eficiencia que los había deslumbrado, ahora empezaba a morir de hambre. Lenta, pero inexorablemente. Estaba ciega, sin la información vital que yo le proporcionaba. Y entonces, sin que yo hiciera nada más, el caos silencioso comenzó. No lo veía, claro, pero lo imaginaba con una claridad vívida. En las oficinas de la fintech, los primeros monitores empezarían a mostrar anomalías sutiles. Errores de lectura de datos que aparecerían y desaparecerían. Procesos que tardarían más de lo habitual en completarse. El sistema, tan orgulloso y eficiente, empezaría a tartamudear, a dudar. Pequeños signos que, para un ojo inexperto, pasarían desapercibidos, pero que para el equipo de TI serían como grietas en la pared. Desde la distancia de mi apartamento, me imaginaba el pánico que se iría gestando. La tranquilidad con la que había realizado el acto contrastaba brutalmente con la tormenta perfecta que se desataría en sus servidores. La trampa estaba activada. La pieza clave había sido removida. Ahora, solo quedaba esperar que cayeran. Y yo, Verónica, estaría aquí, observando, mientras la máquina que me había reemplazaba se desmoronaba sin su creadora. Desde mi apartamento, me imaginaba el pánico que se iría gestando. La tranquilidad con la que había realizado el acto contrastaba brutalmente con la tormenta perfecta que se desataría en sus servidores. La trampa estaba activada. La pieza clave había sido removida. Ahora, solo quedaba esperar que cayeran. Y yo, Verónica, estaría aquí, observando, mientras la máquina que me había reemplazado se desmoronaba sin su creadora. Y así fue. La espera no fue larga. Los primeros signos de pánico empezaron a filtrarse. No directamente a mí, por supuesto, pero uno siempre se entera de estas cosas en el mundo de la tecnología. Los chismorreos en LinkedIn, los mensajes indirectos, los foros donde se preguntaban por problemas técnicos masivos en una fintech importante. Era mi señal. El equipo de noche de la fintech, los que se quedaban para monitorear los procesos nocturnos, empezaron a notar problemas. Al principio, eran pequeñas cosas, errores crecientes en los sistemas automatizados, reportes de datos inconsistentes, un par de transacciones que no se registraron bien, un informe que tardó el doble en generarse. Primero fue desconcierto, luego una creciente alarma. Sabía que no tardarían en darse cuenta de que algo grave pasaba. Pero lo peor no era solo eso. A la medianoche, lo infalible se rompió. La IA que Hugo había presentado como el futuro, el dios de silicio que me había reemplazado, entró en modo de fallo crítico. Los procesos de datos se detuvieron abruptamente. Sí, pero no fue solo eso. Lo verdaderamente catastrófico, lo que yo había calculado con precisión, fue lo que vino después. La IA, al no recibir la información esperada de su fuente vital, mi API desconectado,
empezó a corregir lo que percibía como errores. ¿Y su forma de corregir? Borrando colas de clientes, eliminando transacciones enteras, reescribiendo historiales. El caos era total. No solo estaba ciega, estaba volviéndose loca, autodestruyéndose y llevándose todo por delante. Era como un cirujano ciego operando y amputando al azar. El teléfono de Hugo. Lo sé por los que aún trabajan. Ahí, y me lo contaron después, no dejó de sonar. Mensajes de texto desesperados de los técnicos de guardia, llamadas de emergencia de los gerentes de riesgo. Debió ser una pesadilla. Me lo imaginaba despertándose, con el corazón latiéndole a 1000, viendo su teléfono iluminarse con la palabra emergencia. Se presentó en la oficina en mitad de la noche, pálido y sudoroso. Su arrogancia habitual, me contaron, se había evaporado. Parecía un fantasma. El equipo de TI, los mismos que me habían mirado, con lástima, o habían evitado mi mirada cuando me despidieron, trabajaban frenéticamente. Intentaban reconstruir el modelo, buscando el origen de la falla, revisando cada línea de código de los sistemas internos. Pero era inútil. No encontraron nada. Mi API privado era una puerta invisible para ellos, un pasaje secreto que solo yo conocía. Mis scripts base, mis recetas únicas, no estaban en sus servidores. Hugo se dio cuenta entonces, con una frialdad que debió helarle la sangre, de que la IA, sin su madre, sin mí, era un niño desorientado destruyendo todo a su paso. Su dios de silicio se había convertido en un demonio digital. El orgullo de Hugo, que era tan grande como su ego, se desmoronó ante la evidencia de su error. Su solución, su brillante idea de reemplazar a los humanos por una máquina, había provocado una catástrofe que amenazaba no solo la reputación de la empresa, sino sus finanzas, sus clientes, su futuro. La ironía era brutal, incluso para mí. Había despedido a Sindowos, la única persona que realmente entendía el corazón de esa IA, la que la había creado, alimentado y mantenido. Y ahora, esa persona era la única que podía salvarlos. Con la empresa al borde del colapso, y sin otras opciones, Hugo tuvo que tragarse su orgullo. Completamente. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número que había eliminado de mi agenda, pero que, por alguna razón, tenía memorizado. Miré la pantalla. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Era Hugo. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Era un número que había eliminado de mi agenda, pero que, por alguna razón, tenía memorizado en lo más profundo de mi mente. Era Hugo. Una sonrisa fría, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Contesté, dejando que el tono de mi voz fuera neutro, profesional, como si acabara de despertar de un sueño profundo. «Diga», dije, casi un murmullo. Al otro lado, la voz de Hugo era una mezcla de desesperación y humillación que me habría resultado conmovedora si no fuera por todo lo que había pasado. «Luciana, necesito tu ayuda», soltó, sin preámbulos, sin la cortesía más básica. Su voz temblaba ligeramente. «La IA ha colapsado. Es una emergencia. Todo se está cayendo a pedazos. Necesitamos que vengas, por favor». No hubo un «por favor» antes cuando me despidió. No hubo un «necesitamos» cuando me borraron de sus sistemas. Me aclaré la garganta. La calma gélida que sentía se reflejó en mis palabras. «Servicio de consultoría urgente», le respondí, como si fuera una centralita. «¿En qué puedo ayudarle? Mis honorarios de emergencia son de, digamos, $500 la hora, pagados por adelantado, con un mínimo de 24 horas, y, por supuesto, una cláusula por daños emocionales y profesionales a negociar. El pago debe estar en mi cuenta antes de que ponga un pie en la oficina. ¿Le parece bien?» Hubo un silencio al otro lado de la línea.
Un silencio de incredulidad, de shock. Podía imaginar su rostro, pálido y sudoroso, viendo la empresa arder y escuchando mis términos. «Luciana, esto es una catástrofe», exclamó finalmente. «No podemos». «¿Puede o no puede?», lo interrumpí, sin alterarme. «Pero la empresa se está desangrando, ¿verdad? Y yo soy la única que puede ponerle un torniquete. La decisión es suya». Colgué. Sabía que volvería a llamar, y así fue, a los 5 minutos. Aceptó. Regresé a la fintech, pero no como una empleada que rogaba por su puesto. No, regresé como una consultora externa, indispensable, la única que podía desatar el nudo gordiano que ellos mismos habían creado. Al entrar, las luces de la oficina estaban a tope, a pesar de la hora. Vi las caras pálidas de mis antiguos colegas, la desesperación en sus ojos. Me miraban con una mezcla de alivio y vergüenza. Y luego vi a Hugo. Su rostro estaba desencajado, sus hombros caídos. La arrogancia que había sido su marca de fábrica, completamente desvanecida. Era una imagen patética. Me senté en mi antiguo escritorio, el mismo desde el que me habían despedido. Era una ironía deliciosa. Abrí mi laptop, la misma que había usado para desconectar el API. Conecté el cable de red. No dije una palabra. Simplemente me puse a trabajar. En cuestión de minutos, inicié sesión en mi cuenta personal de respaldo y, con un simple clic, reconecté el API. El flujo de datos se reanudó. Luego, me dediqué a estabilizar el sistema, a recuperar los datos perdidos, a deshacer el caos que la IA desorientada había causado. Era un milagro para ellos, una hazaña tecnológica que solo yo, su creadora, su madre, podía realizar. La empresa se salvó. La crisis se contuvo. Pero la lección fue brutal, y lo sé porque el chismorreo me llegó. Cobré mis honorarios. Fue una suma sustancial, el fruto de años de trabajo y de un solo clic estratégico. Ese capital, junto con mi reputación restaurada y magnificada, pasé de ser la despedida a la salvadora, marcó el inicio de mi nueva vida. No volví a buscar empleo. Fundé mi propia empresa de automatización y consultoría de datos. Clientes de todas partes, que habían oído la historia, o al menos la versión oficial, empezaron a llamarme. La fintech nunca volvió a subestimar a su capital humano. Aprendieron la lección por las malas. Hugo, humillado y con su reputación por los suelos, fue reasignado a un puesto sin poder real. Una especie de exilio interno, me dijeron. Pero para mí, la historia fue más que una venganza. Fue una catarsis. Una forma de demostrar que no solo fui reemplazada por la IA. Yo era la IA, su corazón y su cerebro. Y sin mí, no era nada. Ahora estoy aquí, sentada en mi nueva oficina. Es más grande, más luminosa, y las vistas de la Ciudad de México son espectaculares. Miro directamente a la cámara de mi teléfono, que está grabando esto para mi canal. Mi voz es serena, con un toque de fría satisfacción, pero sin rencor. Dijeron que la IA me reemplazaba. La IA dejó de funcionar esa noche. Aprendan de Hugo. Nunca subestimen a quien enseña a la máquina. La IA puede aprender rápido, pero nunca aprendió a reemplazarnos de verdad, no a los que la creamos. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido subestimado en el trabajo? ¿Has visto la justicia kármica caer sobre quienes te menospreciaron? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias donde la justicia se sirve fría y los culpables siempre pagan.